Bien, ahora lo que nos ocupa es responder la pregunta de cuál es la evidencia de la revisión. O sea, después de que hacen la revisión o la inspección de la red de gas, ¿qué es lo que queda? Pues la respuesta es que queda es el certificado de conformidad, es un documento, o el informe de resultados de inspección. Cualquiera de los dos es válido. Este lo expide el organismo de inspección acreditado. ¿Al cual pertenece quién? Pues pertenece el inspector, ¿cierto? Y debe ser, y está firmado por el certificador, o sea, eso lo firma el inspector, ¿sí? Que va a certificar que la red técnicamente cumple, en fin. Eh, Cuando firma el certificador o el inspector o llega el certificado este de conformidad, entonces está diciendo que la instalación es técnicamente segura y que es apta para el servicio. Y de ese certificado de conformidad se deja una copia para el usuario. Bien, para dar más claridad al asunto, entonces tenemos que decir que es un certificado de conformidad. Vamos a decir que un certificado de conformidad es la certificación, bien sea de un producto, de un proceso o de un servicio. Y esa certificación es conforme con una norma técnica o con un documento normativo. Eso dice en el decreto 2269 de 1993. Esa es la definición de un certificado de conformidad. No necesariamente es la instalación en sí, que sería el producto, sino que también puede ser un proceso o puede ser un servicio. Y todo esto que sea conforme con norma técnica o documento normativo. Todo está sujeto a una norma o a las normas. Bien, revisemos ahora cómo es el proceso. Entonces, el proceso para la inspección de redes, para la revisión periódica. Entonces, cuando el usuario cumple el plazo mínimo, recordemos que el plazo mínimo es el plazo máximo menos 5 meses, recordemos eso, ya lo vimos. Entonces, el distribuidor le notifica al usuario mediante, en la factura, ahí le dice que ya puede realizarla, que ya va siendo tiempo de realizar la revisión periódica. Entonces, el usuario escoge el organismo de inspección acreditado, OIA. El OIA lo puede hacer, lo puede escoger del listado del distribuidor. El distribuidor debe tener ese listado de esos organismos de inspección acreditados. El usuario, después de que le hagan la revisión, obviamente obtiene el certificado de conformidad siempre y cuando la instalación cumpla con todos los criterios técnicos normativos. Siempre y cuando se cumpla eso, entonces recuerden que ahí se le da la evidencia de la revisión de que todo está bien. Es el certificado de conformidad. Aquí hago un hincapié en que cuando el usuario selecciona el organismo de inspección acreditado, entonces confirma la validez de ese organismo, bien sea con la SIC, con la ONAC o con el distribuidor. Obviamente, si está en el listado del distribuidor, pues debe ser que es un organismo que está autorizado para hacer ese trabajo. En este punto, una pregunta frecuente es que si no tengo el certificado de conformidad, ¿pueden suspender mi servicio de gas? Bien. Si un mes antes de la fecha límite una instalación no tiene el certificado de conformidad, entonces el distribuidor notifica al usuario, o sea que hasta un mes antes no, sino que recibe una notificación. Cabe anotar entonces que los que envían el certificado de conformidad al distribuidor para que no le corten el servicio al usuario son los organismos de inspección
acreditados. Ellos son los que envían ese certificado. Si por algún motivo no lo ha enviado, ha sucedido algún error, ha habido algún problema, entonces el usuario puede enviar ese certificado al distribuidor. El distribuidor verifica que sea un certificado válido y para no suspender el servicio. Pero eso puede suceder. Sucede muchas veces que el organismo, o a veces que el organismo de inspección acreditado, pues no envía o traspapela ese documento. Ahora, supongamos entonces que el mes ya pasó y no tiene el certificado. Si se cumple el plazo límite sin el certificado, el distribuidor suspende el servicio. Preguntan si antes de esa fecha límite no hay suspensión del servicio. Por ejemplo, es más, si 10 días antes de la fecha límite en una instalación no tiene el certificado de conformidad, el distribuidor concede un plazo de 5 días al usuario. Es decir, en gran conclusión, el servicio lo cortan si, cumpliéndose el plazo límite, el distribuidor no tiene el certificado de conformidad. ¿Quién envía los certificados de conformidad al distribuidor? El organismo de inspección acreditado. ¿El usuario puede hacer llegar el certificado de conformidad? Sí, el usuario puede hacer llegar el certificado de conformidad al distribuidor. Ahora, ¿será que la única causal para la suspensión del servicio es que no se haya hecho la inspección de gas o la revisión periódica? Pues digamos que no, porque si una vez se realiza la revisión periódica, se encuentran defectos críticos, puede haber suspensión del servicio de gas. La red está hecha, se hizo la revisión, pero se encontraron defectos críticos. Esos defectos críticos son aquellos que representan un alto riesgo para el usuario. Por ejemplo, ¿cuál sería un defecto crítico? Sería la fuga de gas. Por ejemplo, ese es un defecto crítico. Cuando una instalación, supongamos, tiene una fuga de gas, entonces tiene un defecto crítico y entonces no cumple. Claro, obviamente, pues el inspector le dará un plazo para que el usuario haga la reparación respectiva. Entonces, si ya el servicio fue suspendido, entonces, ¿cómo reactivo ese servicio? ¿Cómo se reactiva ese servicio? Entonces, el distribuidor establece un procedimiento para reactivar ese servicio, es el distribuidor. La OIA va y verifica, o sea, el organismo de inspección acreditado va y verifica de nuevo la instalación, y el distribuidor y la OIA y el OIA, organismo de inspección acreditado, acuerdan la hora y fecha del restablecimiento del servicio. Obviamente, si la instalación cumple, ya se corrigió, en fin, ya se hicieron todos los trámites, está todo bien. Entonces, ¿qué ventajas, en conclusión o en resumen, cuáles son las ventajas que tiene el nuevo esquema? Obviamente para el usuario. Entonces, el usuario primero escoge el organismo de inspección acreditado que él quiera, o sea, no está obligado a que sea el distribuidor como era antes. 2. Escoge el técnico para adecuar la instalación. Debe ser así. Debería en la práctica estar sucediendo eso. No es el que le asigna a la empresa distribuidora, sino que él es libre de seleccionar y hay un listado que normalmente las empresas distribuidoras tienen. 3. Escoge el mejor precio. En el mercado, entonces, los organismos de inspección acreditados tienen precios diferentes. Entonces, puede escoger esto. Y 4. Acuerda la cita con el organismo de inspección acreditado. Entonces, es una ventaja porque ya no está sujeto, o sea, tiene más posibilidades de hacer un acuerdo más flexible de acuerdo a su trabajo, en fin. Bien.